Bueno, muy bien, buena tarde. Entonces, voy a repetir aquí en un momentico la fórmula que acabo de hacer. Vamos a utilizar la función de coincidir, que es una función de la familia de los buscar B. La idea es que el sistema verifique, la función verifique si cada uno de estos números de pedidos ya se encuentran relacionados en la base de datos de facturación. En la base de datos de facturación está la factura que se ha hecho y su pedido correspondiente. Entonces vamos a utilizar la función coincidir, que es la que me va a permitir hacer este trabajo. Entonces le voy a decir igual coincidir. Entonces le voy a decir aquí que me busque esto, como es de la familia del buscar, es lo que va a hacer es buscar, ¿no? Que lo busque y verifique si coincide este valor que tengo aquí en C5 con la columna de pedidos de facturación. Entonces, esta la marco y la amarro, función F4. La fijo para que ahorita que copie la fórmula, pues no me vaya a cambiar el rango de esa columna de pedidos en facturación. Tiene que ser siempre el mismo rango. Punto y coma con el argumento 0, que es el valor más coincidente, y para que se convierta en un valor booleano que me salga verdadero o falso, entonces le coloco aquí el mayor a 0. Le doy Enter, y entonces ese verdadero significa que sí está facturado. Los que aparecen con ND, entonces son los que no son facturados. Yo puedo arreglar la fórmula con un sí punto error. Me puedo parar aquí, le digo sí punto error. Y voy al final, punto y coma. O sea que si no encuentra el valor, que en lugar de que me saque este no aplica, que diga, por ejemplo, no facturado. Entonces, entre comillas, le voy a decir no facturado. ¿Listo? No facturado. Aquí. Entonces, si copio la fórmula, entonces ahí me aparece ya no facturado. Le voy a colocar aquí otra vez la fórmula para que la revisen. Y la copian. La puedo resaltar de color con un formato condicional. Voy a seleccionar desde la primera fecha, control shift flecha abajo. Estoy seleccionando desde aquí, desde B5 hasta G5 y control shift flecha abajo. Le puedo decir aquí inicio, formato condicional. Nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.
Me paro aquí donde dice dar formato a los valores. Me paro aquí en G5 y le digo que le coloque un valor a lo que sea igual, entre comillas, entre comillas, voy a abrir aquí comillas y coloco no facturado, cierro comillas. Y en formato le pueden colocar el relleno que usted quiera. Mm, no me salió. Voy a volver a hacerla. Voy a quitar el formato condicional que acabo de hacer. Elimino la regla. Voy a quitar la fórmula. Ustedes pueden dejar la fórmula aquí al lado con la función que dice igual fórmula texto. Fórmula texto. Y selecciono y él me saca la fórmula que tiene eso, ¿no? Fórmula texto. Control C y le quito la fórmula. Pegar valores. Para que la dejen ahí, porque voy a quitar la fórmula para ver si logro lo que quiero. Entonces, voy a quitar la fórmula aquí. Voy a marcar la columna, control C y pegar valores. Bien, voy a repetir el proceso. Creo que yo la había hecho con fórmula y me había salido, pero bueno, no sé, algo hice mal ahí. Voy a volver a hacerlo. Me paro aquí en el primer registro, o sea, la primera fecha de B5, selecciono hasta aquí. Control Shift, flecha abajo. Inicio, formato condicional. Nueva regla. Utilizo una fórmula. Y me paro aquí. Y lo que sea igual, abra comillas, no facturado.
cierro comillas, y por formato pues coloco el relleno que yo quiera. Y algo que estoy haciendo mal. Lo que quiero es, ¿se acuerdan que vimos una instrucción para resaltar toda la línea? Que me resalte, lo que quiero hacer es donde dice no facturado, que a todo esto me le ponga color, eso es lo que quiero hacer. Pero hay algo, no sé qué es lo que estoy haciendo mal que no me sale. Eh, voy a ensayarlo la última vez. No facturado, lo tengo bien escrito, no facturado. Sí, sí está bien escrito. Bueno, hay otra forma, mientras la reviso para no quedarme acá, yo les cuento qué era lo que tenía mal ahí. Hay una forma también de hacerlo con formato condicional también, pero sobre la columna. O usted puede usar esta, o puede usar la que les voy a enseñar, o puede usar ambas, ¿no? La que quiera. Entonces, lo que hay que hacer es, voy a seleccionar, pero solamente el coincidir acá, desde acá. Tendríamos que ponerle esta fórmula hasta aquí. Le van a dar control C y voy a marcar esto. Bueno, control C escape, ¿no? Volver a hacerlo aquí. Selecciono. Control C, escape. Y entonces marco aquí. Control Shift, flecha hacia abajo. Y le digo inicio, formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula y pego la fórmula aquí. Profe, ¿no hay que ponerle el igual a coincidir o así Sí, como está sí, aquí funciona? le ponemos el igual. Igual coincidir. Y en formato, entonces le coloca el relleno y el color que quiera. Entonces, lo que no resalte de color es lo que no está facturado, ¿no? Esa sería también una forma de hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Le salió? No, profe. Sí, La vuelvo a repetir. Sí, profe. Es la misma. Aquí lo que hay que seleccionar bien es esto, ¿no? Aquí. O sea que previamente, si yo voy a hacer un formato condicional con esta función de coincidir, hay que hacer la fórmula. Y la copiamos la fórmula como tal, ¿no? Sin el sí punto error. Control C, escape. Ahora sí. Marco la columna de pedido. Inicio, formato condicional.
nueva regla, utilice una fórmula, la pego y le antepongo el igual, porque es una fórmula. Listo, profe, ya me dio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, por formato condicional, le colocamos el relleno y le colocamos el color. Pues si quiere solamente relleno y ya, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, les quedo viendo la de la fila, pero yo la miro y la verifico. Entonces, ahorita van a hacerlo al contrario. Esta es la relación de pedidos en facturación. Ahora lo van a hacer a la inversa. Entonces necesito saber, ¿no? ¿Qué pedidos hay aquí facturados que no estén relacionados en la tabla de pedidos? De pronto alguien se pasó el proceso y no fue donde el que lleva el control de pedidos y facturaron, pero él no tiene el número del pedido aquí. Entonces, háganla a la inversa, por favor. Es lo mismo. Entonces, háganla aquí con valor booleano y luego la hacen resaltándola con formato condicional, por favor. Ya la hago. Ensáyenla. Aquí les coloco la fórmula por si se quieren guiar. Bueno, voy a hacer la primera. Aquí la voy a llamar también validación pedido. Entonces le digo, igual coincidir. Entonces le digo punto y coma. Vengo a pedidos. Los que quieran trabajar con nombre de rango, pues le dan nombre de rango a la columna, ¿no? Que es como la idea, ¿no? Marco esto, lo fijo, función F4, punto y coma, 0, cierro paréntesis, mayor a 0.
Entonces, por ejemplo, bueno, y le puedo hacer el sí punto error también, ¿no? Sí punto error. Punto y coma. Le puedo decir pedido no relacionado. Entre comillas, pedido sin relacionar. Sí punto error. Ahí toca obligatoriamente colocarle el paréntesis, no lo cierra automático. Pedido sin relacionar. Quiere decir que este pedido, este número de pedido, este pedido 1074, lo tiene facturación, pero no está relacionado en la base de datos de pedido. Entonces, si yo vengo aquí y busco el 1074, no está, ¿sí ves? La razón, pues pueden haber muchas, no sé, se saltaron ahí el proceso de tener relación aquí en los pedidos. Lo cierto es que ahí estás encontrando que han facturado aquí. Hay unos pedidos que están facturados, pero no están aquí. Esos pedidos no están relacionados acá, ¿sí? Y para hacer el del formato condicional, entonces podemos copiar esta fórmula aquí. Control C, escape. Selecciono la columna. Inicio, formato condicional. Nueva regla. Utilice una fórmula, la pego. Le antepongo el igual. Y por formato, pues le coloco el relleno que yo quiera. Entonces coinciden, ¿no? Deben de coincidir. Ay, regálenme un segundo, por favor. Bien, entonces, sí, a todos les salió. ¿Alguien no la pudo hacer? A mí me genera un error. ¿Me puedes mostrar nuevamente la forma del condicional? No sé qué estoy haciendo. O Tienes que copiar bien la fórmula, ¿no? sea, la copié desde coincidir.
es desde ahí, ¿no? Desde coincidir la copié. Desde Cuando la coincidir, pegues, sí, tienes que desde coincidir. ponerles el igual. Si no le pones el Le igual, coloqué. de pronto te pone el error. Sí, aquí en la fórmula tienes que anteponer el igual. Ujú, yo lo puse. Intentarlo hacer otra vez. Haber A ver. marcado también la columna, ¿no? Acuérdate Sí, que también la marqué toda. la marcas, la Formato marcas condicional, nueva y regla. formato condicional, nueva regla. Bueno, le voy Ujú, a dar a administrar regla pues porque ya la tengo creada. Ahí está, esa es la fórmula. igualita. ¿Qué error te saca? O sea, no me resalta los que tienen la nota. Queda todo igual, queda todo en blanco. No Tienes, rellena las borre, celdas. borre, borre, ¿Estás poniendo borre, el formato en el relleno? Sí, claro, borra. obvio. Vamos a Ah, borrar bueno, esta vamos a regla y ver la si de hacemos en pronto es que aquí tengo La clave es también marcar los datos, ¿no? Porque si no los marca no te sale. De pronto se te ha olvidado eso. La voy a repetir en un momentico. Voy a eliminarla. Entonces, nuevamente, lo primero que hago es elimínala y la volvemos a hacer en un momentico. Si ya no te sale, hay que ir a misa, arrepentirnos de los pecados. Todo eso ayuda. Todo eso ayuda en Excel. La voy a volver a hacer bien despacio, ¿ok? Listo. Bueno, entonces, primero lo que hago es copiar la fórmula aquí desde coincidir, ¿cierto? Hay que marcarla Ujú. bien, con cuidadito. Aquí se me fue un punto y coma, control C, escape. Ya veo Luego, dónde está. Es hasta cero. hasta cero, sí. Ok, ya, ahí tengo el error. Ah, bueno. Gracias. Ok, con gusto, bueno, muy bien. Seguimos, cerremos, por favor. Vamos a hacer un ejercicio. Está en la carpeta de ejercicios, que es la que se llama control inventario. ¿Ese fue el que les mandé? ¿O les mandé fue otro? Sí, fue ese, profe, que Sí, enviaste por bueno, WhatsApp. ok, control inventario. Bueno, en este ejercicio vamos a ver un temita nuevo que se llaman tablas, el formato de tabla. Vamos a empezar a trabajar eso y vamos a repasar pues algunas funciones, ¿no? Dentro de ellas el buscar B. Este ejercicio es muy bueno, es muy útil y sirve de modelo para hacer muchas otras cosas, ¿no? Lo que yo quiero es llevar un control de inventario que en tiempo real yo sepa qué saldo tengo de cada uno de mis productos. Entonces va a haber una base de datos donde entra la mercancía y él automáticamente en tiempo real va a actualizar esta base de datos. Y las salidas también de cada uno de los productos en tiempo real. En tiempo real quiere decir que hay una entrada y de una el inventario cambia. Hay una salida y de una el inventario cambia, ¿sí? Ese es el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a utilizar funciones lógicas, vamos a utilizar el buscar E, el buscar B, el buscar X. Vamos a conocer el concepto de tabla. ¿Qué es un concepto de tabla, no? Pero lo voy a explicar aquí, voy a empezar con esta grandecita que es una base de datos de clientes. Bueno, de empleados, yo le puse cliente, pero son empleados realmente. Pues asumiendo que son empleados. Bien, entonces nosotros estábamos manejando los nombres de rango, ¿cierto?
Este tema que vamos a ver es importantísimo y es el primer piso para poder hacer bien informes con tablas dinámicas en Excel. Entonces, una base de datos yo le puedo dar dos tipos de formato. Un formato de rango que ya lo habíamos hecho. Yo puedo marcar toda esta base de datos. Voy a pararme aquí, le doy control E. O también lo puedo hacer con control shift barra espaciadora, ¿no? Si no, pues se para aquí, control shift flecha a la derecha, control shift flecha abajo. Y la vamos a llamar, como yo ya tengo también un instructivo ahí, entonces no le voy a cambiar el nombre. Entonces le voy a decir B de clientes, ¿no? Una base de datos, así la voy a llamar. Entonces, ese es un nombre de rango que ya lo habíamos hecho. Ese nombre de rango, si entran nuevos registros, si yo sigo este registro que está aquí, eliminémoslo, por favor. No está completo. Voy a eliminarlo. Y de hecho, pues el nombre del rango quedó hasta la fila 245, ¿no? Bien, ese es un nombre de rango que lo hemos venido trabajando. Si quiero borrar o si quiero modificar el nombre del rango, si entran nuevos registros, por ejemplo, si entra nueva información aquí, entonces tengo que cambiar el nombre del rango, que se hace por fórmulas, ya lo hemos visto varias veces. Administrador de nombres. Ah, caracha, aquí se me olvidó. Vamos a borrar estos que dicen aquí de clientes, eliminémoslo, por favor. Eliminemos este de ID producto. Eliminemos este que dice ID proveedores. Bueno, esto sí no borra. Pero aquí está el nombre del rango que acabo de crear. Base de datos clientes, ¿sí? Ese base de datos clientes, si yo le doy doble clic, entro a modificarlo. Puedo cambiar el rango, el nombre del rango, no pasa nada, ya habíamos dicho. Pero si ya los registros no van hasta la fila 245, sino que va hasta la fila 270 porque entraron nuevos clientes, nuevos empleados, entonces aquí cambiamos el rango. Si mañana entran otros 10, pues hay que todos los días toca estar actualizando si es una base de datos que se está cambiando frecuentemente, ¿sí? Esa es una característica de los nombres de rango. Bueno, entonces, vamos a trabajar ahorita algo que se llama un formato de tabla. Entonces voy a eliminar este nombre de rango porque ya no voy a trabajar con nombres de rango. Entonces, para eliminarlo, nuevamente por fórmulas, administrador de nombres, y le voy a decir aquí eliminar y elimino el rango, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es darle un formato de tabla. Los formatos de tabla, vamos a colocar por aquí algunas características importantísimas de un formato de tabla, ¿no? Características de una tabla. O de un formato de tabla, más bien, de un formato de tabla. Un formato de una tabla, porque no me alcanza a caber todo ahí, de una tabla. Bueno. Primero, para convertir una base de datos a formato de tabla, debe de tener primero que todo los mismos principios de estructuración. Que no, si esto tiene títulos, pues que los encabezados no vayan a estar pegados a los títulos. No debe de tener totales de fila, o sea que es esta fila, si yo estuviera totalizando aquí los totales, no debe de tener, o por lo menos habíamos dicho que estar separada, ¿no? Estar separada la fila de totales. ¿Por qué no se debe de incluir? Pues porque él la toma como un registro y me duplicaría la información. Esa es la razón por la cual no se debe de tener totales en una base de datos. Las columnas deben de estar estandarizadas, lo hemos repetido varias veces. Por ejemplo, estandarizada quiere decir
que, por ejemplo, la columna nivel y en la columna ciudad, pues las palabras que se repiten deben de estar escritas de la misma manera, ¿no? Si hay un Bogotá con tilde y un Bogotá sin tilde, pues me toca estandarizarla, pararme en la columna con un control L, que es el atajo de buscar y reemplazar. Entonces le digo, búsqueme Bogotá con tilde y reemplácemelo por Bogotá sin tilde o viceversa. Lo importante es que quede de la misma manera, ¿no? Que quede igual escrito. Eso se llama estandarizar una columna, ¿sí? Cuando ya tiene todo eso listo, entonces otra característica para que una base de datos se considere estructurada es convertirla a formato de tabla. Para convertirla a formato de tabla, pues simplemente lo que hay que es pararme dentro de la base de datos y aquí en insertar, yo le puedo decir aquí tabla. No necesito marcarla, voy a darle otra vez aquí escape. No necesito marcarla, simplemente me voy a parar aquí y por insertar le digo tabla, ¿sí? Él automáticamente la marca por mí, entonces dice que quedó, que es una tabla que va desde B4 hasta la fila 245, ¿no? Voy a darle escape. Si usted no quiere convertir la tabla por insertar tabla, pues lo puede hacer con el atajo control T de tetero. Control T es el atajo para convertir la tabla. Entonces él también la marca y ahí la delimito, le digo aceptar, ¿sí? Y ya quedó convertida en una tabla, en un formato de tabla. Pues eso no chilló, no brincó, no hizo nada, pero lo cierto es que ya tiene formato de tabla. ¿Cómo sé que ya esa base de datos tiene formato de tabla? Porque él automáticamente activa una pestaña que dice tabla o diseño de tabla, aquí arriba, en el menú, aquí. Tabla o diseño de tabla. Ahí yo, con esa palabra yo ya sé que la base de datos tiene formato de tabla. Pero por supuesto tengo que estar dentro de la base de datos, porque si yo estoy por fuera de la base de datos, no sé qué formato tenga. Entonces me paro aquí, inmediatamente me dice que esto ya es una tabla. Cuando yo la convierto a tabla, él le da un nombre, la llama tabla 1, ¿sí? Entonces, al llamar la tabla 1, pues yo la puedo dejar así o simplemente lo que hago es cambiarle el nombre. Me puedo venir aquí a diseño de tabla y le voy a decir, no se vayan a confundir con el nombre del rango. Los nombres de rango ya los estuvimos trabajando y se colocan es aquí abajo, ¿no? Aquí, miren, en el cuadro de nombres. Los nombres de tabla se colocan entrando por diseño de tabla y parándome aquí donde dice nombre de la tabla. Entonces, ahí en lugar de que se llame tabla 1, yo siempre le dejo la T para saber que es una tabla, pero el nombre es cualquiera. No puede llevar así como los nombres de rangos, no puede llevar espacios, tildes, caracteres especiales, ¿no? Entonces la voy a llamar T clientes. Le doy enter y ya quedó convertida en tabla. ¿Sí ves? Aquí abajo están los nombres de rango y arriba están los nombres de tabla. Para que me aparezca esto, tengo que estar parado en la pestaña de diseño de tabla, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya aquí miramos de que la base de datos ya tiene Perdí. un ¿Puedes formato de repetir? tabla, Qué pena, por favor. ¿sí? Que me perdí. ¿Puedes repetir, por favor? Lo único que he dicho es que le cambié el nombre, ¿sí? Le cambié el nombre a la tabla. Entonces, para cambiarle el nombre, en lugar de que diga tabla 1, tabla 2, me paro dentro de la base de datos y por
por diseño de tabla, aquí donde dice nombre de la tabla, le cambié el nombre a T clientes, ¿sí? Entonces estaba explicando que los nombres de tabla pues no pueden llevar espacios, ni tildes, ni caracteres especiales, ¿no? Bien. ¿Bien allí? Ok, bueno. Cuando yo le doy formato de tabla, pues él automáticamente me activa estos filtros, yo los quito. Yo por seguridad, desde que no esté filtrando algo, yo no trabajo con filtros, entonces los quito. Le puedo decir aquí por datos que me quite los filtros, ¿no? Listo, estando a tabla. ¿Cuál es la característica importante de que una base de datos tenga formato de tabla? Pues número uno, vamos a colocar aquí la característica número uno, es que cuando ingresan nuevos registros, la tabla automáticamente mete esos nuevos registros dentro de la tabla. Entonces, registros nuevos, para registros nuevos, automáticamente se incorporan a la tabla, o sea que no le tengo que decir formato, ¿no? No tengo que decirle fórmulas, administrador de nombres, si la tabla cambia todos los días me toca estar haciendo eso cuando tienen formato de rango. Cuando tienen formato de tabla, no. Los nuevos registros que entren automáticamente se incorporan dentro de la tabla. Entonces, para nuevos registros, automáticamente se incorporan dentro de la tabla. ¿Sí? O sea que si yo vengo acá, aquí hay un cliente. Voy a darle control, flechita abajo. Entonces, si entra un nuevo cliente con la cédula 1111 y le coloco el nombre Pedro Pérez, ese registro, mire, si ves, ese registro que acabo de colocar, ya lo está metiendo dentro de la tabla. Este puntico que está aquí me indica que ese es el final de la tabla. Entonces ya me evito de venirme aquí a fórmulas, administrador de nombres y estar actualizando rangos. Esa es una de las características principales. Si yo meto aquí otro registro, otra cédula nueva aquí, otro nuevo cliente, otro nuevo empleado, eso ya queda automáticamente dentro de la tabla. Ya sea para filas o ya sea para columnas, ¿no? En cualquiera de los dos casos, él actualiza las filas como las columnas, ¿no? Automáticamente. Bueno, las voy a borrar aquí. Estos dos ejemplos que estaba haciendo, voy a eliminar estas filas. Si nos vamos, por ejemplo, para una columna aquí, y yo voy a colocarle aquí, por ejemplo, retención. Entonces, esa columna automáticamente se mete dentro de la tabla. Dentro de esa tabla que llamamos T clientes, ¿no? Automáticamente la mete. Esa es una de las principales características. La voy a eliminar también. Bueno, otra de las características importantísimas cuando se crean formatos de tabla es que esto se puede relacionar. Entonces, aquí es donde se acaba el buscar B, ¿no? Este tema de relacionar es una de las últimas clases que les voy a dictar dentro del curso. Relacionar es unir bases de datos para poder cruzar datos directamente en las tablas dinámicas sin sobrecargar las bases de datos con información, ¿no? Ese es un tema pues que ahorita no lo voy a explicar, pero es otra de las características importantes. A tener en cuenta aquí que el relacionar es unir dos bases de datos a través de un campo en común. Y luego cuando yo las uno, yo puedo cruzar información entre las dos o tres bases de datos que estén unidas. ¿Ya? Bien. Puedo crear segmentación de datos en las tablas. En cualquier base de datos que tenga formato de tabla. La segmentación es filtrar, ¿no? Segmentación es sinónimo de filtro, ¿sí?
Entonces yo puedo, por ejemplo, venir acá, me paro aquí y voy a colocar un segmento, por ejemplo, para filtrarla por ciudad. ¿Cómo coloco el segmento? Entonces me voy aquí por diseño de tabla y aquí dice insertar segmentación de datos, ¿no? Entonces le dice que va a generar un segmento, un filtro por ciudad. Le doy a aceptar. Y entonces este tablerito es lo que se llama un tablerito de comando, ¿no? Eso pues, esos tableros de comando que llaman pues los que quieren impresionar son filtros. Eso es un tablero de comando, ¿no? Es un filtro que fácilmente si usted le dice yo quiero mirar lo de Bogotá, pues él le filtra lo de Bogotá. Que se pueden poner bonitos colores, se pueden arreglar y queda bien lujoso. Obviamente esos filtros flotantes son mucho más prácticos que manejar estos filtros que originalmente antes venían, ¿no? Yo le digo filtrame Cali, filtrame Neiva, ¿sí ves? A estos se le llaman segmentos o tableritos de comando, ¿sí? Puedo hacer todos los tableros que usted necesite. Yo puedo decirle, por ejemplo, que, que me genere un filtro, por ejemplo, también por nivel, ¿no? Entonces me paro dentro de la tabla, diseño de tabla y vuelvo y le digo insertar segmentación de datos. Y entonces voy a generar el filtro por nivel. Entonces aquí lo tengo. Eso se pueden arreglar, se pueden poner a 2, a 3, a 4 columnas, a las que usted quiera. Ya eso ya después lo vamos a ver cuando estemos haciendo los dashboard, ¿no? Entonces yo tengo aquí filtrado, por ejemplo, Neiva, ¿no? Y de Neiva quiero saber los tácticos. Entonces ahí aparecen, si les tengo dos filtros. O los operativos, o los estratégicos. Son más versátiles, ¿no? Estos tableritos, ¿no? Se pueden acomodar, pero pues ahorita no voy a perder tiempo acomodando esto. Es solamente que sepan que existen, ¿no? Y se pueden arreglar. Ya después los vamos a aprender a trabajar bien. Aquí vamos a borrar el filtro. Y aquí también borro el filtro. Y los voy a borrar. Una vez quiten los filtros, los pueden borrar aquí, suprimir, aquí y suprimir. Bueno. qué más tiene una base de datos que tenga formato de tabla? Dentro de las características es que, por ejemplo, él congela los encabezados automáticamente, ¿no? Congela encabezados automáticamente. Es otra de las características de que una base de datos tenga formato de tabla. Entonces, si yo empiezo a bajar, yo no necesito irme a decirle inmovilizar paneles porque los encabezados automáticamente se incrustan aquí dentro de la base de datos, ¿no? Entonces ya no necesito utilizar el inmovilizar paneles, ¿sí ves? Entonces yo ya puedo bajar y los encabezados quedan fijos, ¿sí ves? Es otra característica de las bases de datos que tienen formato de tabla. Viene una muy importante que es que ya no sé, en las fórmulas ya no se trabajan con referencias de celda. Supongamos que a estos sueldos se les va a aumentar el 10%. Entonces yo le voy a colocar aquí nuevo sueldo. Entonces le voy a decir igual, le voy a decir que este nuevo sueldo, este sueldo, lo multiplique. Entonces mire que cuando yo cojo sueldo ya no me coge la referencia I5. Cuando ya la base de datos tiene formato de tabla, ella no trabaja con la referencia de celda, trabaja es con el nombre de la columna que yo vaya a trabajar, ¿no? Entonces mira que ya está colocando
Es una fórmula ahí toda extraña, ¿cierto? Porque no la habíamos visto hasta lo que llevamos del curso. El desigual y entre corchetas encierra arroba sueldo, ¿no? Eso pues además de que cuando me sale esa fórmula, usted ya debe deducir de que es una tabla, ¿no? Cuando le aparece eso y no le aparece la referencia I5, te dice, ah, esto es una tabla, ¿no? Es una tabla. Entonces voy a decirle que coja ese sueldo y lo multiplique por el 110%. Le doy enter y el cálculo automáticamente se replica para toda la columna, ¿sí? Entonces, una de las características de las tablas es que cuando usted utiliza fórmulas, la fórmula automáticamente se replica para toda la columna. No, ya se acaba el que uno haga una y luego copie, ¿no? Automáticamente se liquida toda la columna. Si usted está por aquí y le dijeron, no, eso no era el 10, era el 11, esté donde usted esté, usted puede cambiar la fórmula. Usted no le dice 110, sino que le dice 111 y él reliquida toda la columna. Esa es otra característica de cuando la base de datos tiene formato de tabla, ¿sí? Bien. Ok, esas son algunas de las características importantísimas de que una base de datos tenga formato de tabla, ¿sí? Listo, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a dejar esto por aquí a lo último. Y seguimos. Entonces voy a convertir a tabla la de inventario. Entonces me voy a parar aquí, le doy control T y él me la convierte a formato de tabla, ¿cierto? Le voy a decir aquí aceptar. Aquí no tengo que cambiar nada, ¿no? Aquí es lo que me está diciendo es que voy a crear una tabla y me dice desde dónde hasta dónde desde dónde hasta dónde la va a crear. Entonces le damos a aceptar y ya ahí quedó en tabla, ¿cierto? Sé que es una tabla porque me activó la pestaña de diseño. Entonces esta tabla la voy a llamar T inventario por diseño. No se vayan a equivocar con el nombre del rango. Por diseño, arriba donde dice nombre de la tabla, entonces la voy a llamar T inventario. La de clientes ya tiene formato de tabla. La de proveedores también la voy a convertir a tabla. Control T. Le doy a aceptar. Estando parados dentro de la base de datos. No puedo estar por fuera. Y en lugar de que diga tabla test 3, pues la voy a llamar T proveedores. Bien. Ahora, dentro de la tabla, yo puedo crear nombres de rangos. Si nosotros nos venimos aquí por fórmulas y le dice administrador de nombres, por ahí ya me aparecen los nombres de las tablas, ¿sí ves? De clientes, de inventarios. Es por la parte donde yo voy a mirar, qué tablas y qué rangos tengo en mi archivo, ¿sí? Bien, pero ahora yo voy a crear un rango para los códigos de los productos. Entonces me voy a parar aquí en el 1020.
Control Shift flecha abajo. Y ahora sí en el nombre del rango, aquí la voy a llamar lista y de productos. Espérate, ¿cuáles fueron los que pusiste con nombre de formato? ¿Solamente esa de ID de producto? Sí, solamente esa, con nombre de rango, ¿Y cómo le pusiste? lista y de producto, todo pegado, ¿no? Si yo Lista ya, ID de producto. Listo. mira, si yo ya me paro aquí, entonces me aparece la tabla de clientes, me aparece la tabla de inventario, me aparece la tabla de proveedores, ¿sí ves? Si me voy por fórmulas, administrador de nombres, ahí me aparecen las tablas que tengo. No he creado todavía el nombre del rango porque fue cuando me preguntaste y me salí y no estaba seguro si le había dado enter bien para crearlo. Entonces vuelvo aquí y voy a crearle el nombre del rango a los ID de los productos. Control Shift, flecha abajo. Y lo voy a llamar lista y de producto. Y de productos, lo voy a colocar así. Enter. Ahora sí, ya me debe aparecer aquí. Lista y de productos, ¿no? Entonces quiere decir que esta base de datos tiene un nombre de tabla para toda la base de datos y un nombre de rango para los códigos de los productos, ¿no? Y ahí solamente te salen los nombres de rango y a mí me salen también los nombres de tabla. Sí, también, ahí aparecen, mira. Ah, ok, ya. Ahí están bien, ¿cierto? Usted diferencia los nombres de tabla de los nombres de rangos porque los nombres de rango les pone dos cuadritos en azul, ¿no? Eso quiere decir que estos son nombres de rangos y esta quiere decir que son tablas, ¿no? Por acá, por fórmulas administrador de nombres, solamente puedo borrar los rangos. Yo por acá no puedo borrar tablas. Y las tablas solamente les puedo modificar el nombre. Si usted quiere borrarle el formato a una tabla, ojo a la vibración, usted se para en la tabla y por diseño de tabla le vas a decir convertir en rango y ahí la devuelve a una base de datos normal. Y le quita el formato de tabla. Obviamente eso no se debe hacer si yo ya tengo esta tabla formulada y hacerlo, ¿no? Pero si por alguna razón le quedó mal el nombre iniciando y lo quiere cambiar y le quiere borrar el formato porque ya no la necesita con formato de tabla, entonces por aquí le dice convertir en rango y él vuelve y la convierte en una base de datos normal. Entonces tienen que aclarar bien eso. Las tablas se crean con control T y se les cambia el nombre por diseño y donde dice nombre de la tabla. Los rangos se seleccionan y se crean aquí en el cuadro de nombre. Los nombres de rango los puedo modificar o eliminar por fórmulas administrador de nombres. Este rango lo podría eliminar, este también. Las tablas, si les quiero quitar el formato de tabla, me paro dentro de la tabla y por diseño de tabla le digo convertir en rango y ahí le borro el nombre del rango. El nombre de la tabla, perdón. ¿Sí? Bien. Le voy a dar un nombre de rango también a los... Le voy a dar un nombre de rango a los... a las cédulas de los clientes también. Le voy a dar un nombre de rango. Entonces me voy a parar aquí. Cuando ya las bases de datos son grandes, entonces ahí es cuando los atajos son bastante importantes, ¿no? Entonces, control, shift, flecha abajo. Y es un nombre de rango. Es aquí abajo en el cuadro de nombre. La voy a llamar lista y de clientes.
y enter, ¿no? O sea que esta base de datos también quedó con un nombre de tabla que se llama tclientes y con un nombre de rango para las cédulas de los clientes que se llama lista y de clientes. Lo mismo vamos a hacer con proveedores. Esto ya tiene un formato de tabla, se llama tproveedores. Y le voy a dar un nombre de rango a la identificación de los proveedores. El nombre del rango es aquí abajo. Lista y de proveedores. Enter, ¿no? Entonces, cada base de datos quedó con un nombre de tabla y un nombre de rango para el ID del producto, nombre de tabla y un ID de rango para la cédula, un nombre de la tabla y un rango para la identificación de los Cuando proveedores. es que le pongo el nombre de la tabla, que la de proveedores no me quedó con nombre. ¿Nombre de rango o nombre de tabla? No, nombre de tabla. El nombre de tabla le das parándote y por diseño de tabla le das control T si no lo has convertido a tabla. Ah, Y por diseño le cambias el nombre de proveedores. sí. Arreglen bien eso, por favor, para que puedan hacer bien el ejercicio. Esto tiene que quedar con tabla. Control T. Y por diseño de tabla le ponen el nombre arriba de inventario. Todas tienen que tener formato de tabla. Lo mismo para las otras bases de datos. Bien, ¿tienen todo bien o hay alguien que no, que tenga mal para ayudarle para que pueda continuar con el ejercicio? ¿Todo bien? Por acá sí, todo bien. Bueno, listo. Entonces, resulta que voy a insertar una hoja aquí y esta hoja la voy a llamar entradas. Y por aquí voy a copiar el modelito que vamos a hacer, el de entradas. Este es el de entradas. Voy a cortar esto. Ya nos comimos un Bueno, listo, aquí cortar, cortar, cortar. Eso lo voy a hacer yo nomás, es como para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí en la hoja que acabamos de crear de entradas, entonces vamos a hacer esto. Entonces, voy a hacerlo en la misma posición. En B5, voy a colocar ahí fecha. En C vamos a colocar número, factura. Al enter para autoajustar en la celda de compra. IDE
al enter proveedor, ID al enter producto, costo, cantidad y total. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Voy a seleccionar esto. Bueno, esto lo voy a borrar ya, ya no lo necesito. Y lo voy a convertir a tabla. Control T. Pero tengo que tener cuidado, como no hay ningún registro, entonces tengo que tener el cuidado de decirle aquí que la tabla tiene encabezadas, para que tome encabezados, para que él tome esta primer fila como encabezado, ¿no? Entonces le digo clic aquí, le doy a aceptar y ya me quedó ahí convertido en tabla. ¿Sí? Aquí por diseño, le voy a colocar este color verde. Usted le puede colocar el color que quiera. Centro estos títulos. Amplío un poquito estas columnas. Por aquí le voy a colocar un letrerito que diga entrada de mercancía. Le cambio el tamaño, le puedo colocar aquí. Y le cambio por acá el color. Por vista voy a quitar las líneas de cuadrícula. Bien. Voy a pararme aquí en total y con la tecla tabulado, que es la que está arribita de mayúscula sostenida. Vamos a presionar tabulado, 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 tabulado hasta generar por ahí unas 4 filas más o menos. No importa si se le va una de más, una de menos. 3, 4 filas, sí. Bueno, entonces voy a arreglar esta tabla, ¿no? Bueno, esta fecha la voy a validar para que solamente me acepte fechas de este año. Que me acepte fechas y solamente fechas de este año. Entonces, las tablas las debo de marcar exactamente bien, desde donde inician hasta donde terminan. Ni una fila más, ni una fila menos. Si usted para un proceso marca hasta aquí, le va a quedar mal. No le va a funcionar lo que va a hacer.
tiene que marcar bien ahí, ahí. Si se pasa igual, tiene que marcar hasta donde va la tabla. Entonces ahí voy a hacer la validación. Entonces por datos, validación de datos, le voy a decir que aquí, esto que tengo seleccionado, quiero permitir que vaya una fecha. Y la fecha va a ser fecha inicial. Bueno, le puedo decir aquí, cambiar el operador lógico, le voy a decir mayor o igual que, y la escribo en formato de fecha. Primero, enero, del 2024. O sea que solamente me va a aceptar fechas a partir de este año. Tiene que ser una fecha y además tiene que ser una fecha a partir del 1 de enero del 2024. Si no me escribe esa fecha, entonces le voy a colocar el mensaje de error, fecha no válida. ¿Sí? Esa Colombia mía está comiendo los goles. Fecha no válida. Entonces aquí le voy a decir, solo acepta fechas. Solo acepta fechas a partir del año 2024. Ejemplo, 25 de enero del 2024. Y le voy a aceptar. La tabla sigue arrastrando automáticamente ese formato de ahí para abajo. Entonces nadie me puede escribir algo que no sea una fecha y algo que no sea una fecha a partir del 2024. Si yo escribo aquí, por ejemplo, 15 de enero, pero del 2023, fecha no válida, ¿sí ves? De una. Bueno, bien. Para el ID del proveedor, voy a hacer una lista. O sea que yo quiero que estos códigos que están aquí me aparezcan aquí en las entradas. Entonces voy a seleccionar datos, validación, configuración. Ahora voy a validar ya no una fecha, sino una lista. Y el origen, nosotros le dimos un nombre de rango, ¿no? Cuando le doy F3, con F3 me aparecen solamente los nombres de rango, no los nombres de tabla. ¿Sí? Solamente los nombres de rango, ¿no? Entonces ahí voy a colocar la lista que dice lista y de proveedores, ¿no? Le voy a aceptar. Y también le puedo colocar aquí un mensaje de error. Error de dato. Seleccione un ID de la lista.
Entonces ya aquí me queda validado y me aparecen los ID de los proveedores. ¿Cuál es la diferencia ahora? Si entra un nuevo proveedor, el proveedor 1111, Manuelita, este proveedor automáticamente se incorpora dentro de la tabla y la tabla automáticamente actualiza el rango. O sea que si yo voy a entrada, ya Manuelita me tiene que aparecer automáticamente. Entonces, si me vengo aquí a entradas y vengo aquí, aquí está el código de Manuelita. Entonces, cuando yo combino tablas con nombres de rango, los rangos automáticamente se actualizan. Ya no tengo que irme a fórmulas, administrador de nombres y estar cambiando los rangos. Entonces, eso es espectacular porque me quita una cantidad de trabajo, ¿sí? Listo. Entonces voy a hacer un buscar para que cuando yo escoja aquí el nombre del proveedor, el código del proveedor, él me traiga el proveedor. Pero para utilizar el buscar B, primero lo vamos a hacer con buscar B y luego hacemos otro con buscar X. El buscar B, yo tengo que saberme el nombre de la tabla. Yo voy a utilizar, cuando yo escoja aquí la cédula de él o la identificación del proveedor, él se tiene que venir aquí a esta tabla, buscarlo y pasarlo, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama esta tabla? Porque con F3 no me aparecen los nombres de tabla. Entonces, sí o sí, me tengo que saber el nombre de la tabla. Esta tabla se llama T proveedores, ¿no? Yo ya teniendo el nombre de la tabla, ahora sí me puedo venir aquí y utilizar el buscar B. Entonces le voy a decir, igual buscar B, búsqueme verticalmente y me puedo ir por el asistente. Valor buscado es este. Matriz o tabla. Como es una tabla, entonces le voy a decir T proveedores. Y aquí me da la muestra que la monté bien, ¿no? Si yo escribo T proveedor, no me aparece nada, ¿no? T proveedores. No le puedo dar F3 porque con F3 me salen son los nombres de rango, no los nombres de tabla. Indicador de columna 2, todo es lo mismo. Lo único que cambia es que en lugar de tener una referencia de celdas o un nombre de rango, tengo es un nombre de tabla. Y le digo 0. Y le doy a aceptar. E inmediatamente, como es una tabla, él replica toda la fórmula para la columna. Puede ser, Dios santo mío, Señor. Bueno, entonces para poder mejorar esto, voy a abrir aquí la barra de fórmula. Yo la puedo abrir desde aquí, ¿sí? Porque ya ahí con ese formato de tabla la fórmula se ve como medio rara, ¿no? Entonces voy a hacer el sí punto error para que cuando no haya dato, pues no me salga el no aplica, ¿no? Entonces le voy a decir aquí sí punto error, abro paréntesis, voy al final, punto y coma, y coloco el vacío. Cierro paréntesis. El vacío son las dos comillas, ¿no? Le doy a aceptar. Entonces, cuando aquí no hay dato, no aparece error aquí, pero si yo lleno aquí con alguien, de una vez lo carga. Voy a hacer, ¿sí? ¿Le salió allí o no? Sí, profe, pues quedó en Negativo. blanco.
¿Pero tiene cédula al lado? Ah, sí, no, o sea, me refiero a que el error de ahí para abajo me los quitó. Claro, El ND. Ujú. claro, porque acuérdese que él replica la fórmula automáticamente hacia abajo. Usted no necesita copiarla. Entonces ya ahí queda lista, ¿no? Voy a hacer una lista ahora con los ID de los productos. Igual, entonces selecciono. Datos. Validación. Configuración. Le digo que quiero una lista. En origen sí le puedo dar F3 porque yo coloqué nombres de rangos. Y de productos, ¿no? Lista ID de productos. Le puedo programar el mensaje de error y le doy a aceptar. Entonces ya me aparecen aquí todos los códigos de los productos. Exactamente igual. Si entra un nuevo producto, el 3036, por ejemplo, ese nuevo producto ya me aparece relacionado aquí. ¿Por qué la tabla 3036? ¿Sí ves? La tabla automáticamente meto el registro dentro de la tabla y la tabla automáticamente actualiza el rango. Voy a borrarlo. Ahora lo voy a hacer con buscar X. Cuando yo utilizo buscar X, no importa dónde está el punto de referencia de búsqueda. Esa es la diferencia con el buscar B. Porque con el buscar X yo puedo buscar o a la derecha donde están los datos o a la izquierda donde están los datos. ¿Sí? Esa es la diferencia del buscar X. Te lo voy a decir, igual buscar X, Fx. Valor buscado es este. ¿Dónde lo voy a buscar? En la tabla. Yo la llamé T productos. T productos no me aparece. Bueno, me toca acordarme bien aquí. O T inventario fue que la llamé. T inventario fue que la llamé. Entonces le digo igual buscar X. Me entro aquí al asistente. Valor buscado. Es este. ¿Dónde lo voy a buscar? En la tabla T inventario. Me tengo que saber la tabla. ¿Cómo la llamé? T inventario. No, perdón. Matriz buscada. Ya no necesito marcar la tabla. Tengo que venir y decirle aquí en inventario. Marcar esto. Y la matriz de vuelta es el producto. Entonces, este producto pudiera haber estado aquí a la izquierda, que el buscar X lo busca. Entonces ya no es obligatorio que el código de búsqueda de punto de referencia esté de primero. Este código puede estar aquí al final, que el buscar X lo busca. Entonces, este inventario y le digo producto. Si no lo encuentra, que es el sí punto error, entonces es vacío. O sea que todo lo hago en una sola fórmula. Le voy a aceptar. Si yo cargo aquí un producto, como es una tabla, pues él automáticamente la replica. ¿Sí ves?
Entonces, el buscar X, no importa dónde esté el punto de referencia de búsqueda, puede estar de primero, en la mitad o a lo último de la base de datos. Él siempre va a pedir dos parámetros para hacer la búsqueda. Cuando yo le digo aquí, en el buscar X, la primera es esta, ¿no? Valor buscado es lo mismo. Pero matriz de búsqueda son las cédulas donde estén allá en el inventario, ¿sí? Puede estar de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, no importa. Y la matriz de vuelta es el valor que se va a traer. Lo que sí tiene que tener es mucho cuidado de marcar igual. O sea, cuando él me pide aquí la matriz buscada, pues tengo que venir aquí. La matriz buscada es esta, tengo que marcar bien, no puede ser más arriba, más abajo, bien, desde aquí, desde el primer código hasta el último. O le puede haber dado también un nombre de rango, ¿sí? Usted lo puede ensayar con los nombres de rangos. Y la matriz de vuelta es esta. Entonces lo que estoy explicando, puede que en este diseño me hubieran colocado producto aquí de primero y de segundo. El buscar X, busca a la izquierda o busca a la derecha. Bien. Entonces ya aquí quedó. El costo lo vamos a volver a hacer con buscar X. Entonces le digo igual buscar X. Valor buscado, pues es este. Matriz de búsqueda, pues son los códigos de los productos. ¿Qué Matriz valor de buscado vuelta, era pues es ahí? el costo. Profe, en valor buscado, ¿qué pusiste? En valor buscado espérame, termino acá y ya te digo. Y si no lo encuentra, este es el sí punto de error. Si no lo encuentra, pues vacío. En valor buscado es aquí el ID del producto, el que yo voy a escribir cuando voy a llenar la entrada. Le doy a aceptar y ahí está. ¿Y en matriz de vuelta qué pusiste? El que me voy a Es que la traer, buscando que es dónde la estás. columna de los productos. ¿Sí? Y en el costo, pues es el costo. Profe, y si uno no tiene buscar X ahí en las funciones, Entonces lo hace con buscar B. Con buscar B, pues aquí tenemos el ejercicio. Búsqueme esto en la tabla y tráigame la columna 2, la columna 3, la columna 4. ¿Sí? Bueno, yo voy a colocar aquí un control coma cualquiera para colocar unas fechas. Voy a arrastrar estas fechas. Voy a colocar aquí unos números de factura 1020, de compra 1021. Y colocamos cualquier proveedor, no interesa. El proveedor que quiera. Del ID del producto vamos a colocar el primero, el 1030, bueno, el 2020, el 3030 y el 3035. La cantidad son 5 aquí, para el otro 10, para el otro 20 y para el otro 30.
El total es una fórmula donde multiplico el costo por la cantidad. Y le doy formato a esto. La vemos. Profe, mira, el costo no me dio con buscar B. Tienes que traerte, lo voy a hacer aquí con buscar B, vea. Igual buscar B. FX. Valor buscado es este. Matriz donde lo voy a buscar de inventario. Indicador de columna es la columna donde está el costo, creo que es la 5. Y rango 0. Ah, listo, profe, gracias. Y como estoy utilizando el buscar B, entonces le hago el sí.error. Sí.error. Abro paréntesis, voy al final, punto y coma, vacío, para cuando no haya dato, listo. Bueno, el de salidas es muy parecido a este. Ahí es donde pueden hacer la práctica. Van a hacer, insertan una hoja de salida, le colocan los campos y entonces tienen que traer los IDs de los clientes, hacer el buscar B o el buscar X, se traen el teléfono, hacen una lista con el ID del producto, un buscar B para traer el nombre del producto, es igualito. Ahí es. Bueno, voy a terminar la clase aquí pasando estas cantidades a inventario. Bueno, pero primero aquí voy a hacer una fórmula para saber los saldos. Los saldos son iguales a las existencias iniciales más las entradas menos las salidas. Yo siempre les he dicho, estos ejercicios yo me los sé ya de memoria, pues porque yo los repito, ¿ya? Pero la primera vez que yo los hice, pues me tocó despacio estudiarlos, ¿sí? Hasta que finalmente me los aprendí, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, la práctica. Estudiarlo, mirar el video, volverlo a ver. El que esté interesado en progresar en esto, no crea que solamente con la clase tiene. Hay que practicar. Ustedes aprenden es cuando ustedes se sientan a practicar. Bien, aquí voy a hacer una fórmula con un sumar punto sí. En la próxima clase que hagamos el de, ¿me acuerdan, por favor? Que tengo que hacerle, pues ustedes van a tratar de hacer el de salidas, pero yo lo quiero hacer de pronto para los que no lo puedan hacer, ¿no? El sumar punto sí, acuérdese que es un filtro, ¿no? Entonces yo le voy a decir a él que él filtre el código que hay aquí, que él filtre este código, ¿cierto? Lo filtre, y si hay 50, 10, 20, pues él solamente filtra a 10, 20, ¿no? Y entonces le voy a decir que eso me lo sume y me lo pase aquí. Y eso es lo que él va a hacer con cada uno.
Acuérdese que los sumar puntos y contar puntos y promedio puntos y son filtros, ¿no? Entonces, cuando yo haga la fórmula que voy a hacer ahorita con sumar puntos y, es lo que va a hacer es filtrar este 10-20 y todos los 10-20 que encuentre en esa base de datos, él los va a sumar y todo este total de 65 me los va a colocar. Ah, no, perdón, porque estos son diferentes códigos, ¿no? Todos los 10-20 que él encuentre, pues como no hay sino uno, él no coloca sino este. Pero si aquí hubiera otro 10-20, pues él filtra los 10-20 y suma lo que tenga los 10-20 y así lo mismo hace con cada producto. Entonces, la fórmula es la siguiente. Entonces le voy a decir, igual sumar puntos y me voy aquí al asistente. Rango son los códigos de los productos de entrada. Entonces me vengo a entrada y este es el rango. Y le voy a decir que de ese rango me filtre el código del producto. Como es una tabla, no necesito sino seleccionar el primero. Y cuando haya hecho ese filtro, entonces le voy a decir que me sume todo lo que encuentre de ese producto. Le doy a aceptar. Y ahí tengo. Voy a volver a hacer la fórmula. Aquí está explicado, ¿no? Y pues les queda el video, ¿no? Pero aquí también está explicado. Entonces le digo, igual sumar puntos y fx. El rango son los códigos de los productos de todo lo que tenga entrada, de todo lo que tenga. Como eso es una tabla, si usted sigue metiendo, pues la tabla va metiendo los rangos y eso se actualiza automáticamente. Eso es lo bonito de la tabla. Bien, entonces le va a decir que de eso que usted seleccione, necesita que le filtre los códigos de los productos, pero solamente seleccione el primero, no necesito seleccionarlos todos. Una vez tenga el filtro, entonces le digo que le sume todas las cantidades que entraron. Le doy a aceptar y como es una tabla, él replica y obviamente pues cambia cada código. Entonces mira que si yo, por ejemplo, meto otra entrada aquí, control coma, por ejemplo, con fecha de hoy, con cualquier número de factura, con cualquier proveedor. Y vuelvo y escribo aquí el 10-20. Y en este 10-20 voy a decirle que en esta entrada entraron 10 productos. Ya él en tiempo real aquí ya tiene que mostrarme que han entrado 15, 10, 20, ¿no? Y yo filtro aquí el 10-20, han entrado 15. Y ese 15, yo ya lo tengo aquí. 15, ¿no? A mí no se me actualizó. Bueno, ahí está. Hemos terminado la clase. La estudian, por favor. Es un excelente ejercicio. Hay que aprendérselo, ténganlo ahí como modelo. Tratan de hacer el de salidas y luego hacen aquí el de salidas, que es lo mismo. Es esta misma fórmula, pero con salidas. Lo tratan de hacer. Ahí está el reto para que lo hagan. Y nos veremos la próxima semana. Mañana o esta misma noche les envío el video, ¿vale? Gracias. Bueno, profe, gracias. Feliz tarde. Con mucho Hasta luego, gusto. gracias. Gracias a Dios. Gracias, profe. Con mucho gusto. Feliz tarde para todos.